Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y a esta hora tenemos ya en los estudios de FM Mundo al sargento Helio César Perlaza, sargento dado de baja de las Fuerzas Armadas en el contexto de lo ocurrido con alias Don Nasa. Está en presencia de su abogado, el doctor Freddy García. Nos van a comentar lo que ha ocurrido durante estos meses de investigaciones y cuál ha sido la consecuencia, al menos puertas adentro de las Fuerzas Armadas, con el caso de Don Nasa. El contacto en este momento es directamente con el sargento Helio César Perlaza. Sargento Perlaza, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cuál es la razón por la que se lo involucró en el caso de Don Nasa? ¿Usted dónde estaba el día que llegó Don Nasa sorpresivamente al Ministerio de Defensa y que fueron imágenes que recorrieron las redes sociales y pues todos fuimos testigos de lo que ocurrió allí? Primeramente, tenga usted un cordial muy buenas tardes y gracias por la invitación. Soy el sargento primero Perlaza, donde me encontraba de guardia en la garita Playa, no en la garita de la Policía Ministerial, eso que quede bien claro. Me dan la disposición de que nadie entra y nadie sale, y así se cumple como certifico en la documentación de mis más antiguos y de mis superiores. Usted a cargo de la garita es una disposición normal de todos los días, nadie entra, nadie sale, al menos que haya una aceptación de alguien de adentro. Así es, solamente puede ingresar con autorización. Pero en este caso me culpan prácticamente porque me dieron la baja, porque Nazareno ingresa corriendo por donde yo estoy. Nazareno no tenía ninguna boleta de detención. Cuando lo quisieron detener a Nazareno, nunca me dieron la orden de alerta, que no entrara ni saliera. No me dieron ningún documento, no me dieron una orden verbal, no me dieron una orden escrita. Y Nazareno entra corriendo. Nazareno entró anteriormente, nadie hizo nada, y ahorita me dan la baja y me acusan de esa culpa. ¿Usted estaba en la garita donde Nazareno ingresó hacia el Ministerio de Defensa? No, dentro del Ministerio de Defensa, dentro de la garita. Exacto, eso cuida la Policía Ministerial. Exacto. Luego ingresa a mi sector de responsabilidad, que es la garita Playa, donde se cuidan los parqueaderos. Entonces en ningún momento se le facilitó parqueadero, ni tampoco se lo dejó ingresar. Miguel Ángel Nazareno estaba dentro del Ministerio de Defensa y a usted lo acusan de haberlo dejado salir cuando él sale corriendo, cuando ya lo buscaban. En ningún momento Nazareno entró al Ministerio de Defensa. No entró. Nazareno solo estuvo en el playón. Estuvo en el playón. ¿Y cuando se lo quiere detener, Nazareno entra a mi sector de responsabilidad, eso que quede muy claro. Entonces, en ningún momento el señor ingresó. ¿Y a usted le culpan de haberlo dejado salir? Me culpan de haber dejado salir, cuando en realidad hubieron personas que sí estuvieron con él. Tenemos ahí una fotografía que está mostrando, no sé si más adelante podemos ponerla en imágenes, pero usted tiene el registro de que alias Don Nasa estaba con otros militares. Sí, prácticamente sí, pero nadie está implicado. Yo no tengo ningún dinero con Nazareno, no tengo ninguna inversión. Nazareno fue un compañero de trabajo. No tuve ningún roce con él en lo que concierne a negocios. Me llamó la fiscalía a declarar, en la cual he justificado que justifique todo lo que yo tengo, que fue lo que yo hice. Y solo usted de momento es, de entre todos quienes estaban ese día, el único a quien le han dado la baja. Sí, soy la única persona que está afectada, me han dado la baja. Me ha afectado eso mucho psicológicamente, tanto psicológicamente como económicamente también. Pero quiero que mi frente esté en alto, mi dignidad, mi personalidad, porque prácticamente me están votando, cuando en realidad yo no he pedido la baja. Mis aspiraciones es llegar a ser suboficial. Sí tengo el perfil. Tengo documentos que certifican, fui condecorado el año pasado, este mismo año, fui condecorado con una condecoración de 3ª clase. Y luego mi comandante también me firma la baja cuando sabe el desempeño que yo hago y cómo trabajo.
En sus declaraciones ante Fiscalía y en los procesos internos que seguramente se habrán seguido, usted logra o ha logrado identificar a los militares, no vamos a mencionar este momento nombres porque no los tenemos a ellos para que puedan dar su versión, pero usted ha logrado identificar a militares que estuvieron junto a don Nasa. No, porque yo estuve a unos 30 metros donde estuvo el señor Nazareno, pero sí a mi garita llegó un señor oficial y me dijo que no dejara ingresar ni salir nadie, como lo hicieron en el Consejo de Disciplina, que prácticamente nadie me acusó de que yo lo había dejado, de que yo dejaba entrar y salir, y ellos se dieron cuenta de que Nazareno... ¿Por qué le dijo que no dejara ingresar ni salir a nadie? Porque se dieron cuenta que había gente que me rodeaba por ahí, pero nunca entraron por mi sector de responsabilidad ni salieron, en las cuales también están los videos de... En la fotografía que usted nos mostró está señalado un nombre de un coronel. ¿A él sí lo puede identificar? Sí, sí le puedo identificar. ¿Él estuvo con don Nasa? Sí, él estuvo allí, incluso él estuvo junto con don Nasa, lo que certifica la fotografía. ¿Él ha tenido alguna sanción? No, prácticamente. ¿Tiene algún proceso interno? Le hicieron un consejo de disciplina, en realidad nunca le hice seguimiento. Pero no le han dado la baja. No, solamente a mí me dieron la baja, estoy en orden general que me dieron la baja. Cuando estuvieron con Nazareno, allí estuvo la seguridad de Nazareno, estuvo un señor mayor, también estuvo allí, más la seguridad de los que revisaron la camioneta, y a mí me dan la baja. Insólito. Sargento, permanezcamos 2 segundos ahí. Vamos a este momento, hacemos contacto y estamos acá en presencia de su abogado, el abogado Freddy García. Freddy, bienvenido. Buenas tardes. Ustedes han denunciado que hay una persecución y básicamente se han ejecutado sanciones contra en contra de las personas con menos poder dentro de las Fuerzas Armadas. Está el sargento Helio César Perlaza aquí. No hay otros militares dados la baja ni sancionados. Correctamente, mi estimado Fausto, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, nosotros hemos seguido de cerca el caso del sargento Perlaza, precisamente porque yo lo defendí dentro del proceso administrativo. Y dentro de este proceso administrativo nos encontramos nosotros con un sinnúmero de irregularidades, con las cuales lastimosamente el ejército ecuatoriano ha buscado de alguna manera establecer la responsabilidad en el caso del sargento Perlaza y buscar un chivo expiatorio para que este chivo expiatorio sea pues precisamente a quien se le imponga toda la responsabilidad. El proceso administrativo ha estado viciado, nosotros lo hemos dicho dentro de los procesos disciplinarios. Tan es así que dentro de la resolución con la cual se resuelve darle de baja al sargento Perlaza, por ejemplo, se utilizan los testimonios de algunos militares que rindieron su testimonio dentro de esta audiencia de Consejo de Disciplina. Nosotros hemos impugnado estos testimonios porque los testimonios no cumplen con los requisitos básicos de testimonio, es decir, no fueron juramentados los oficiales y el personal militar que rindió su testimonio. No obstante, luego de que se emite la resolución en donde se indica que las razones por las cuales es dado de baja, entre otras, son los testimonios de estas personas, las pruebas de cargo, luego se nos dice a nosotros que realmente no son testimonios cuando nosotros les hacemos notar los errores en los que incurrió el Consejo de Disciplina. Lastimosamente, todos los recursos que están establecidos dentro del reglamento sustitutivo al reglamento de disciplina militar no han sido aceptados por el ejército y se ha terminado dándole la baja por convenir al buen servicio. Es decir, existe una contradicción porque hace unos meses lo condecoran al sargento Perlaza y luego supuestamente por convenir al buen servicio le dan de baja. Otra cosa que es supremamente importante es que el artículo 11 del reglamento sustitutivo al reglamento de disciplina militar establece precisamente que nunca se romperá la unidad procesal. Esto quiere decir todos los militares involucrados tienen que ser procesados dentro de un mismo proceso. Esto no ocurrió. El sargento Perlaza fue el único dentro de este consejo disciplinario con el que lastimosamente ha sido dado de baja. Nosotros estamos ahora preparando ya las acciones pertinentes que la legislación nos... Usted que ha seguido de cerca ya en el plano judicial, incluso internamente en los procesos internos que se siguen en las Fuerzas Armadas, el sargento Perlaza tiene ahí una fotografía donde se identifica, o al menos están identificados ahí con nombres, un coronel y un mayor cerca de alias Don Nasa. Ellos, a ese coronel y a ese mayor, que usted seguramente sabe a quiénes se refiere esa fotografía, ¿tienen alguna sanción? Nosotros no conocemos de ningún proceso que se haya seguido en contra de ellos. No obstante, existe dentro del mismo expediente del sargento Perlaza información de parte de estos oficiales que vincularía a otros miembros de la institución que lastimosamente nosotros, reitero, no conocemos que hayan sido sancionados, mucho menos que hayan sido separados de la institución como sí ha ocurrido con el caso del sargento Perlaza. Se está rompiendo la cuerda por el lado más
sensible. Es correcto, es precisamente lo que está sucediendo. El sargento Perlaza lastimosamente está haciendo un chivo expiatorio que lo están utilizando precisamente con el ánimo de que se pueda poner a la mirada del público que efectivamente existió un sancionado cuando él no tiene ninguna responsabilidad dentro del caso. Usted, conocedor de los procedimientos internos en Fuerzas Armadas y todo lo que se ha actuado inclusive dentro de este proceso, ¿hay otros elementos que deberían haber sido ya sancionados por situaciones quizá más graves que haber estado en una garita? Es correcto, porque lo que a nosotros nos llama la atención es que el sargento Perlaza, dentro del expediente, el jefe inmediato del sargento Perlaza manifiesta que ordena que el sargento Perlaza se quede en la misma garita precisamente por la responsabilidad que él tiene. Es decir, él conocía del sargento Perlaza que era un hombre responsable y que cumplía con su deber, y precisamente por eso ordenó que se quede dentro de la garita. No obstante, existen otros miembros que supuestamente habrían estado con Nazareno, inclusive interactuando con él, conversando, a los que no sabemos en qué momento se les escapó, pero es el sargento Perlaza el que está pagando los platos rotos. ¿Qué rango tienen los 5 militares a los que usted se refirió antes, incluso fuera de micrófonos, que están siendo parte de estas investigaciones? ¿Y cuál habría sido, cuál fue la participación de ellos en este día de la visita de don Nasa al Ministerio de Defensa? Bueno, dentro del documento que nosotros tenemos aquí, firmado por el comandante del Batallón de Policía Militar Ministerial, él hace referencia a oficiales y voluntarios del Ejército que tendrían responsabilidad también aquí. De hecho, la razón por la que es dado de baja el sargento Perlaza es por no dar cumplimiento por negligencia, dice el tipo reglamentario, no haber dado cumplimiento por negligencia a normas o consignas. De hecho, dentro del proceso disciplinario nunca se dijo cuál es la norma o consigna que el sargento Perlaza no cumplió. Pero dentro de este informe al que yo he hecho referencia, el comandante del Batallón de Policía Militar Ministerial refiere que efectivamente habrían otros elementos que no habrían dado cumplimiento por negligencia a estas órdenes o consignas. Sin embargo, reitero, nosotros no conocemos que hayan sido sancionados, mucho menos que hayan sido dados de baja como el sargento Perlaza. Usted aduce también que hay un tema de discriminación aquí. Sí, sin lugar a dudas. El artículo 11, reitero, del reglamento sustitutivo al reglamento de disciplina militar establece que todos los participantes dentro de una supuesta falta tienen que ser procesados por la misma autoridad, y ahí se tiene que establecer la responsabilidad. No entendemos las razones por las que solamente el sargento Perlaza fue procesado dentro de este proceso disciplinario, y pues lastimosamente el resultado de él fue efectivamente la baja. Conocemos de uno de los miembros que fue sancionado con 8 días de arresto de rigor. Entonces, estamos hablando, sí, de un tema de discriminación en contra de la gente que está en los niveles subordinados dentro de la institución armada, lo cual no es correcto. Sargento Perlaza, ¿usted cree que hay una presión fuerte por parte de oficiales o altos oficiales de las Fuerzas Armadas para que esto no trascienda? Y han cortado por el lado más flojo. Bien, fui prácticamente, como dice mi abogado defensor, fue un chivo expiatorio en vista de que quieren el justificativo para decir se le dio la baja a los implicados cuando en realidad no fue así. El reglamento sustitutivo y el reglamento de disciplina militar dice que el militar tiene que estar 2 años en la misma plaza, cuando en 1 año me dieron el pase. Solamente me tenían haciendo guardia en las garitas. Hubo mucha discriminación contra mí. Automáticamente me sale la baja, después de 7 días, después que me dan el pase al Coca. ¿Le dan la baja por el caso Don Nasa, donde usted estaba? Sí, donde realmente no tengo ninguna culpa. La fiscalía hasta el momento no me ha encontrado culpable. Me llamó a hacer una declaración de bienes en la cual he justificado todos mis bienes de lo que yo he adquirido durante mi carrera. ¿Llamadas, advertencias, amenazas? Hasta el momento no he tenido ese tipo de llamadas. ¿Qué le han dicho? ¿Qué dicen entre sus compañeros cuando usted les comentó que le han dado la baja? No tanto lo que compañeros, tanto en el grado de oficiales como voluntarios, sí se dan cuenta de que en realidad no tengo la culpa. Pero hubo un monopolio totalmente bárbaro que viene desde arriba y es una orden que me dieran la baja. ¿Quién cree que ordenó eso? La orden viene de arriba del ministerio. ¿Alguna razón en especial? Porque tiene que haber un justificativo para que den la baja a alguien y sentirlo culpable. Y en este caso fui yo, por estar de guardia. Doctor García, querían buscar un culpable.
Sí, efectivamente. De hecho, hay que decir una cosa que es súper importante. A través de este proceso disciplinario, nosotros le hemos pedido a Fiscalía que requiere una copia certificada de todo el expediente, porque efectivamente hay información muy valiosa que se contradice a la información que ha sido provista para la Fiscalía General del Estado. Entonces, reitero, nosotros hemos solicitado que se requiera una copia certificada de todo el expediente, incluida la copia del audio del Consejo de Disciplina, en donde se evidencia pues cosas terribles en contra del sargento Perlaza. Y pues definitivamente es aquello. Así que nosotros lo que estamos haciendo ahora es precisamente activar la vía judicial, a fin de que la vía judicial evidencie que existen violaciones en contra de los derechos constitucionales del sargento Perlaza, derechos al debido proceso, el tema de discriminación, el tema de utilizar medios adecuados para poder establecer la responsabilidad de la persona, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. ¿Se puede decir que altos oficiales están buscando salvarse hundiendo a Perlaza? Nosotros presumimos que efectivamente esto es lo que estaría ocurriendo, porque no entendemos por qué, si existieron oficiales y voluntarios del personal de tropa dentro del ejército ecuatoriano, no entendemos por qué únicamente el sargento Perlaza es el único que termina con la baja dentro de la institución, en este caso en el que, reitero, no tiene ninguna participación. ¿Ha habido alguna respuesta frente a estas demandas, de estos reclamos que ustedes han hecho, usted como abogado y el sargento Perlaza? Hemos tenido respuestas de parte del ejército, pero todas las respuestas han sido en términos en los que lastimosamente no se atienden nuestras peticiones. Por ejemplo, se intenta, por ejemplo, tergiversar lo que yo le decía a usted hace rato en el tema de los testimonios. Nosotros le preguntamos al ejército por qué ustedes utilizan testimonios y estos testimonios no fueron precedidos del juramento. Y el ejército nos ha dicho a nosotros: no, señores, que esté equivocado, no son testimonios, realmente lo que son es versiones. Pero, señor, entonces si es que son versiones, ¿por qué usted dentro de su resolución me dijo que utilizaba los testimonios y no versiones como tales? Dos términos distintos jurídicamente y que son determinantes en un proceso. Efectivamente, es lo que sucede. De hecho, también se ha utilizado inclusive algunas normas que están derogadas dentro de las resoluciones. Nosotros las hemos impugnado y luego no se ha atendido nuestras peticiones de ninguna manera. Es decir, simplemente se cierra los ojos y se busca con esto cerrar el tema. ¿Qué es lo que se ha intentado por todo lado? Inclusive dándole el pase al sargento Perlaza a un sitio desde el cual no se pueda defender, porque el ejército conoce que hay una investigación que está impulsando Fiscalía y necesita el sargento Perlaza que esté aquí en la plaza de Pichincha precisamente para poder brindar las facilidades, pero al sargento Perlaza lo enviaron al Coca hasta que salga la baja. Una vez que salió la baja, pues el sargento Perlaza lastimosamente ha sido marginado de la institución y ha existido inclusive el problema de que el sargento Perlaza, el momento que ya fue dado de baja, que existió una resolución, intentó salir del ejército y no le permitían salir. Había un capitán que era el jefe de él que no le permitía salir de la unidad militar pese a haber sido dado de baja, y eso realmente nos preocupa. Sargento Perlaza, para cerrar esta entrevista, lamentablemente el tiempo nos queda corto. Usted sabe que se enfrenta a fuertes poderes. La razón no tiene fuerza, la razón no pide fuerza. Yo tengo documentos de que certifican de que en realidad no tengo ningún problema y estoy dispuesto a seguir adelante, a limpiar mi dignidad, mi personalidad, tanto la mía como la de mi familia. Y estoy dispuesto a llegar hasta el último. Estamos nosotros también como estación abiertos los micrófonos para que cualquier persona desde las Fuerzas Armadas insistiremos en entrevistas, ya sea con las máximas autoridades del ministerio como de las Fuerzas Armadas, para dar respuesta a una demanda que ha sido, que es grave. El hecho de que hayan dado de baja a uno solo de quienes habrían participado de esta visita de alias Dongnaza al Ministerio de Defensa, y precisamente a uno de los sargentos que sería uno de los supuestos implicados en este caso. Lamentablemente la cuerda se rompe por el lado más flojo, según se ha denunciado aquí. Gracias al doctor Freddy García, abogado del sargento Perlaza, y también al sargento Helio César Perlaza, hablando sobre el caso de alias Dongnaza. Un solo dado de baja dentro del ejército, y esto pues tiene que ser respondido por parte de las autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.